Gracias, Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón. Decile, Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, comienza a decirle, Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenaste este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Adoramos, adoramos. Atmósfera. Atmósfera cambiando está. Sonoro. Tu espíritu está aquí. Espíritu Santo, tú estás aquí. Es evidente tu mover. Oh, sí, sonoro. Tu espíritu está. La atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando. Espíritu Santo, lo cambias todo. Tu espíritu está aquí. Estás aquí. Es evidente tu mover. Espíritu Santo, Espíritu estás. Comenzamos a declarar, llenas este lugar. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. Hemos venido. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. Hemos venido por ti. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos con tu poder. Decimos, nos llene hoy, venga tu reino.
está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Hola a todos, mi nombre es Melanie, pertenezco a Cielos Abiertos y hoy quería contarles mi testimonio. A principio de año, del año pasado, comencé a hacerme unos estudios médicos, dado a que estaba teniendo algunos malestares en lo que es la garganta, el dolor de oído, me costaba respirar por las noches. Bueno, todo eso me hizo que yo me empiece a ver con el médico. En principio los estudios no habían salido nada, pero uno de los últimos me salió que tenía una infección en la laringe y que eso estaba causando todo ese malestar. El médico me había dado dos opciones. Primero había un medicamento que tenía efectos secundarios muy fuertes o directamente una operación y eso lo iba a sacar de raíz. Yo no quería optar por ninguno de los dos, pero bueno, con el médico vimos que quizás la posibilidad era mejor directamente estar en una operación. Pero antes me dio un medicamento que ese no lo sacaba de raíz el problema, pero iba a aliviar los síntomas mientras tanto. A fin de año, más o menos en diciembre, comencé a hacerme lo que es el prequirúrgico y bueno, cuando ya estaba todo, habíamos programado la operación para enero más o menos, me cita el médico para decirme los resultados, para ver en qué estado estaba. Y yo le había dicho anteriormente que no iba a volver a entrar al quirófano y él me había dicho ¿y cómo iba a ser? Y yo le dije que estaba confiada y tranquila en que no iba a ser así. Entonces, bueno, cuando me cita me dice que tenía una noticia para darme, que al final no iba a haber operación porque la infección ya no estaba y lo que estaba inflamado desapareció. Lo primero que salió de mí fue decirle, yo te dije que no iba a pisar otro quirófano, y él me dijo que si yo tenía un Dios al cual agradecerle que lo haga. Y yo le dije que sí, que daba gracias a Dios porque una vez más veía su mano sobre mi vida. Y bueno, hoy quería animarlos a ustedes también a que confíen y crean en que Dios tiene el cuidado de sus hijos y que si están pasando por alguna situación de salud, de saber que Él no pierde el control y que si lo hizo conmigo, también lo pueden hacer con ustedes. Así que bueno, los animo y los aliento a que en fe puedan seguir creyendo y paz y gracia. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Damos toda la gloria al Señor, el poder y la alabanza. Abriremos las Escrituras en esta mañana, sentándonos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. La cita en esta mañana va a ser en Génesis. En el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró
con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hasta ahí. Esta palabra que Dios nos ministra hoy, en la referencia de lo que fue la primera familia en esta tierra. Ya sabemos por los anteriores capítulos que también he hecho apertura de ellos, lo sucedido con la primera familia, con Adán, con Eva. ¿Y qué es lo que ha acontecido a raíz de la desobediencia, de no escuchar la voz de Dios? En este capítulo vemos que ya ellos habían engendrado hijos, que el Señor había empezado a dar forma a esta primera familia en la tierra. Pero como toda familia, lo que puedo comprender a través de esto es que el Señor empieza a relacionarse con el hombre porque se había cortado la relación a raíz del pecado y de la desobediencia. Y era a través de las ofrendas. Yo creo que tanto Caín como Abel, dice, acontecido el tiempo, cuando ellos ya fueron independientes y fueron personas responsables y adultas en esta familia, ellos venían ante Dios a ofrecerles ofrendas y el Señor se presentaba porque se ve que Él tenía comunicación y relación a través de ello. Por eso podemos decir que lo que leemos es que el Señor en alguna manera demostraba lo que aceptaba y lo que no aceptaba. ¿Por qué? Porque la ofrenda habla de ti. Y esto es un principio, es una fórmula que nos muestra como imagen en el antiguo pacto y en los principios cómo funcionan las cosas de Dios. Como digo en otros momentos, no es un cuento, no es algo para enseñarle a los niños, sino que tiene una profundidad en esta palabra y mantiene un principio, una fórmula, un fundamento en el cual nosotros debemos de caminar. Y tanto Caín como Abel presentaron ofrendas de lo que ellos tenían y de lo que habían producido. Si hablamos de la ofrenda de Caín, la ofrenda era de lo que él trabajaba, de lo que él labraba. Y sabemos que la tierra ya estaba maldecida porque estaba bajo maldición por la desobediencia de su padre Adán. Iba a ser con el sudor de su frente, ya no era como en el jardín del Edén, sino que ya tenía una consecuencia esta tierra. Y yo me imagino que Caín estuvo trabajando con el sudor de su frente esta tierra. Y vino y dice que presentó una ofrenda delante del Señor. Y su hermano Abel, que trabajaba en el ganado, que trabajaba con las ovejas, él también dice, pero hace una aclaración. Lo más gordo, lo primogénito, las primicias y lo mejor que había de esas primicias. Entonces, ya se marca en el versículo la diferencia,
porque lo que se manifestaba era lo que había en el corazón. No es que Dios ve la apariencia de lo que le presentás. Por eso tenemos en los textos del Nuevo Testamento al Señor mirando las ofrendas y dándole la honra a una mujer que lo había dado todo. No mira la cantidad, sino que mira que lo que presentás delante de Él para relacionarte es la consecuencia de lo que sos, es la consecuencia de lo que tenés en tu corazón. Y el Señor dice, esta no la puedo aceptar. No está dada de buen corazón, no está manifestando lo que tiene Caín, sino que veo que en su corazón no está lo correcto. Pero en el de Abel sí veo lo correcto. Entonces hay que saber que nuestra ofrenda, lo que presentamos, representa lo que somos. Si vemos lo que presentó el Señor, que es a su Hijo, la mejor y más perfecta ofrenda, vemos lo que Dios es. Porque siempre la ofrenda va a representar lo que uno es. A todo esto me asombra de poder ver cómo el Señor le habla a Caín y le dice, ¿por qué te pusiste mal? ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Por qué te enojaste? Y le da la oportunidad de que él pueda hablar con Dios y decir, me molestó, me sentí mal, o reconozco que quizás no hice lo mejor. Y le da la oportunidad de poder rever que si él no dejó una buena ofrenda, quiere decir que no estaba alineado a lo que Dios estaba pidiendo, no estaba escuchando la palabra de Dios. Quiere decir que no estaba cumpliendo lo que Dios quería. Y Dios le vuelve a dar una oportunidad. ¿Qué te pasa, Caín? Sin embargo, él no escucha de vuelta la voz de Dios y no hace caso a lo que Dios le habla. Y persiste en lo que siente, y persiste en lo que él piensa, y persiste en enojarse y en echarle culpas a su hermano, algo que él tenía para modificar. Y se convierte en un homicida, se convierte en un mutilador, se convierte en alguien que para poder satisfacer su deseo es capaz de matar en vez de modificar. Y Dios le vuelve a dar otra oportunidad. Y lo llama y le dice, ¿en dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo es? Y él contesta irónicamente, en vez de aprovechar la oportunidad del arrepentimiento y de la confesión, ya estando enterrado hasta aquí en su pecado, ya el pecado habiéndose enseñoreado de él, ya Dios le había dicho, ojo lo que vas a hacer, porque vas a estar a las puertas del pecado y se va a enseñorear de ti. Ojo, ojo. Dios siempre nos alerta. Dios siempre nos alerta de que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, que es su voz ahora. Ojo lo que vas a hacer. No permitas que el pecado tome lugar en tu vida. Sin embargo, sigue desoyendo la voz. Y le contesta que ¿acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Sí, tenés que cuidar a tu hermano. Y ahí el Señor le dice, ¿te olvidás quién soy? ¿Te olvidas que soy Dios? Que vi todo, que sé todo, que conozco aún tu corazón cuando diste la ofrenda. Porque a veces creemos que Dios no escucha, no ve, no nos conoce. Porque a veces pensamos que lo podemos engañar. Y por consiguiente creemos que podemos engañar al otro. ¿Saben qué sucedió? Esa tierra que estaba maldecida, Él aún la maldijo más. Y lo que le costaba antes, le cuesta el doble. Y él ahora no podía ni estar presente en la presencia de Dios. Es como que parece que Dios ni lo había hecho apto de presentarse aún con ofrendas, porque no presentó arrepentimiento. Esta reflexión de esta mañana es, tu ofrenda habla de vos, porque representa a Cristo. Representa lo que somos, lo que tenemos. No por la cantidad, sino por la actitud de la obediencia de tu corazón. Pero si así no lo ves o no lo entendés, viene la palabra de Dios a decirte hoy, ojo con lo que haces. No dejes que ese pensamiento te gobierne. No dejes que ese pensamiento te haga totalmente un homicida de tu hermano, porque lo que hace el espíritu de Caín no reconoce, no ve, hace que el pecado se enseñoree, pero busca matar al inocente, al que sí cree,
al que ofrenda, al que diezma, al que está alineado a la palabra, al que escucha la palabra. Que el espíritu de Caín hoy no se levante en tu vida y que estés matando la inocencia de la palabra de Dios en tu hermano. El Señor nos está dando oportunidades constantemente al arrepentimiento, al reconocer, el arrepentirnos y al perdonarnos. Que la reflexión en esta mañana pueda ser: hay algo que yo no estoy escuchando y Dios me está dando oportunidad a arrepentirme. ¿Cómo habla mi ofrenda de mí? ¿Cómo habla lo que ofrezco a Dios de mí? ¿Está hablando de que estoy bajo obediencia? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Y si no la estás escuchando, hoy escucha su voz. Y vuélvete de tus caminos, porque Dios quiere el bien para ti. No quiere que seas errante y no quiere maldecir más la tierra, sino que puedas producir poderosamente y prósperamente para el beneficio de tu vida y el de tu familia. Te invito a cerrar tus ojos y podamos meditar por unos minutos en lo que Dios nos habló hoy. Ante ti me presento y quiero oír tu voz. Te escucho, Señor, y mi atención te entrego. A tus pies yo espero. Aquí quiero estar y mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, Dios. Es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo Aleluya. es conocerte. Oh sí, Jesús. Alabado sea. A tus pies, oh Rey. Oh sí, Jesús. Que toda tu casa, todo tu hogar, toda tu vida se inunde con esta adoración. Y como cantaba ahí Miqueas, cautivado, que hoy seas más cautivado, atrapado por su amor, por Él, por su persona, por su espíritu, por su presencia. Allí en el ámbito de tu hogar, en tu familia, sentado en tu casa, podamos impartir más y más de la gracia de Dios sobre tu vida. Quiero en esta hora compartir la palabra con ustedes y venimos hablando acerca de la cultura del reino. Y esto es lo que queremos cada día, traer esa cultura del reino. No solo un mensaje, sino que esto vaya siendo establecido en nuestros comportamientos, en nuestros patrones mentales, en nuestras conductas, la cultura del reino. Mientras estábamos adorando, yo meditaba y pensaba en que cómo hablamos en la Escritura para ir a los procesos y los cambios para las posiciones de ser un hombre maduro, un hijo maduro, un hombre y una mujer de Dios en una posición y en un estándar de madurez. Y pensaba en mi nieta, en cómo va evolucionando y va produciendo los cambios. Y la realidad es que como padre de esta casa de fe, es lo que esperamos en los hijos espirituales, que produzcan los cambios y la evolución hacia esa posición de madurez.
Es como que llega un momento que más allá de traer un mensaje, también ese mensaje va a producir una demanda en línea a lo que usted recibió, al alimento en el cual se le ha presentado. Venimos hablando, como digo, acerca de la cultura del reino. Y estamos en esta mañana trayendo esa palabra, pero también identificando de que aquellos que ya deberían, como dice en el libro de Hebreos o como Pablo escribe la carta a los Corintios, debiendo ser ya maduro. Quiere decir que habiendo pasado el proceso de cambio y llegar a una posición de madurez, no lo hicieron. No llegaron a esa posición del hombre o la mujer maduro. He tenido la oportunidad hoy a través de la tecnología de escuchar a través de los teléfonos, de los celulares, opiniones y conversaciones que uno dice, ¿cómo alguien que es un hijo de esta casa, que ya debería funcionar o tener un vocabulario, una visión, una posición de un hijo maduro, todavía está tan infectado por la cultura terrenal, humana, social? Estuve hablando la semana pasada acerca de esta palabra que no es solamente para recordar un texto bíblico, sino que tiene que ser revelacional, de cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? ¿Dónde quieres que te preparemos el lugar para celebrar la mesa del Señor, la Pascua, junto a sus discípulos? Jerusalén estaba sobrepoblada a causa de toda la migración de diferentes ciudades que venían a Jerusalén a adorar a Dios y a celebrar la fiesta de Pascua. Así que toda la ciudad, por eso en el libro de los Hechos dice que había gente del Ponto, de Fenicia, del norte de África, de Italia, de Asia Menor, de diferentes regiones. Todos se reunían porque todo hebreo sabía que había que celebrar. Así que encontrar espacio para celebrar la mesa del Señor, encontrar un recinto donde podían ellos celebrar la mesa, no era una tarea fácil. Pero el Señor le dice, vayan y busquen en la ciudad de enfrente a un hombre que carga un cántaro de agua. Me imagino Pedro y Juan buscando a aquel que cargaba el cántaro de agua sobre sí. Buscando un hombre que cargue el cántaro del agua, una figura, una tipología de alguien que carga la palabra de Dios. Y cada día usted y yo debemos ser esos hombres y esas mujeres que estamos cargando la palabra y estamos siendo gobernados por la palabra de Dios. Estamos inundados de esa palabra sobre nuestra vida. Y cuando esa palabra está en nuestro ser, la cultura del reino, el vocabulario, las palabras, las expresiones, la visión, no será ni la terrenal, ni la de pronto a causa afectada por la geografía, la región a la cual uno está delimitado a vivir, sino por los fundamentos eternos y los principios del reino. Porque nosotros somos del interior, nosotros somos de Capital, nosotros somos de San Miguel. No está delimitado, no está supeditado a tu región geográfica. Usted, como hijo de Dios, donde habites y carga la palabra de Dios, lo que te gobierna es lo eterno, no lo temporal. Estuvimos hablando de este hombre cargando la palabra. Y dijo, y ahí entren y busquen al padre de familia de esa casa y díganle, ¿dónde está el aposento donde entraré con mis discípulos, con mis apóstoles a ese lugar? Dice que fue Jesús con los 12 apóstoles a ese lugar. Cuando usted se da cuenta que hay un hombre que carga la palabra,
entra Jesús, que representa al Padre, y entran los 12 apóstoles que representan el gobierno divino. Y esto no es una teología mía. La Biblia nos habla y nos dice, Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros vas a juzgar al mundo? Los 12 apóstoles. Vemos en el libro de Apocalipsis 24 tronos, ¿sí? Donde tiene que ver con las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El orden del gobierno divino. Entonces en esa casa entra la vida de Dios a través del Hijo, la redención a través del Cristo, y entra el gobierno divino. Recibe esta revelación. Entra la economía de Dios. Y cuando hablamos de economía, no piensen ni en pesos, ni en dólares, ni en el material plata o oro. La economía es que el gobierno, los suministros, todo lo que necesite esa casa va a estar provisto, porque ahí está un gobierno divino. Por eso dijimos también que la cobertura y la provisión está dentro de la casa. Entonces, eso es lo que debemos comenzar a identificar y que tenemos que comprender qué es la cultura del reino. No es un mensaje moderno, no es una idea de querer cambiar cosas, no, es la transición que debe tomar. El gobierno de lo eterno sobre lo temporal, sobre las cosas diarias, que es aquella realidad que está gobernando tu vida. Entonces estamos pensando, y yo estaba hablando, de pronto, hijos y hijas de esta casa que tienen una manera de expresar, de hablar, de comunicar, de quejarse, como alguien que nunca comprendió los principios eternos, como un incrédulo. Entonces, cuando hablamos de transición, ¿de qué estamos hablando? Y yo pensé cuando escuchaba esas conversaciones, cuando escucho hablar a personas y que comunican su estado o su enojo o de pronto una decisión y una acción, uno dice, ¿bajo qué plataforma toma esta decisión? ¿Cuál es la base para decidir lo que está decidiendo o lo que opina? ¿Cuál es la plataforma que utiliza? ¿Cuál es el fundamento para decir, no estoy de acuerdo de esto o no me gusta esto? No me gusta porque no me gusta para mi modelo o porque yo fui criado de otra manera o estoy trayendo los principios. Esto es una declaración que la hemos hecho en otras sesiones. Usted y yo debemos saber que como hijos de Dios estamos llamados a manifestar la cultura del reino. Estamos llamados a revelar al Padre en esta tierra. Y si yo manejo patrones, decisiones, opiniones bajo unos lineamientos terrenales, humanos, y soy gobernado por las cosas temporales, ¿cómo voy a revelar al Padre? ¿Cómo voy a traer la revelación de una cultura de reino si estoy funcionando y operando igual, con un vocabulario, con los mismos miedos, me rigen los mismos patrones que hablaba mi esposa recién? Caín y Abel presentando la ofrenda. Una fue aceptada y la otra fue rechazada. O sea, uno debe comprender cómo opera el principio en uno y en otro. No fue casualidad, no fue que a Dios se le ocurrió recibir una y otra, no, las plataformas en las cuales se ofrecieron una y otra eran completamente distintas y Dios dijo, yo me agrado de este es el corazón que me gusta y la ofrenda que me gusta. Entonces, tenemos que tener bien claro que cuando hablamos cultura, estamos hablando cuál es la realidad que gobierna tu vida. Los miedos, las circunstancias presentes, las crisis que está viviendo nuestra nación, los compromisos de las cosas que están demandando a tu alrededor, o estás siendo gobernado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Una cultura que está por encima de esta cultura
humana y caída, terrenal. La gente de reino son portadores de la gracia de Dios. Hombres y mujeres maduros que están para expresar las virtudes de este reino. Una cultura religiosa, ¿no? O que tal vez está afectada por la región en la cual está desarrollando esa cultura, que ha sido afectada por el ambiente que lo rodea, sino realmente un cambio de mente. Cuando hemos hablado de cambio de mente, pensamos en la transición que debe tomar lugar en nuestra vida. Esto lo venimos hablando hace 2 años. No es una palabra de transición momentánea o que es espontánea en este mensaje, no. Estoy citando de que hace 2 años que venimos, o más tal vez, no sé si dentro de los 4, que hemos hablado de salir de una posición y que tenemos que migrar de esa posición para traer y pararnos en la posición correcta y traer el orden de esta cultura y estos principios del reino. Porque si no, lo único que vamos a hacer es cambiarnos el saco, modernizarnos con cosas exteriores, pero no cambiar los principios eternos. La transición. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, en el libro de Romanos. Y la pregunta que yo quiero hacer para ir con el mensaje es bien directa. Cuando hablamos de transición o cuando comencé a hablar de transición, la pregunta sería, ¿de qué estamos hablando? Porque suena lindo, suena agradable, suena tal vez un vocabulario muy que atrapa, pero cuando hablamos de transición, ¿qué es transición? Es el abandono de posiciones imprecisas. Posiciones en la cual, bueno, yo lo veía o lo entendía o estaba parado, posiciones imprecisas, religiosas, estructuras religiosas, fuera de propósito, sin sentido, vacío, siguiendo solo tradiciones que tal vez ni entendíamos, pero la practicamos porque ya era así. Parecíamos como en la vieja religión que antes practicábamos, decíamos, no sé, me enseñaron así, lo practico así, lo hago porque otros lo hacen. Entonces, cuando hablamos de transición, la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transición? Si 4 o 5 años después, tu conversación o tus expresiones o tus posiciones que tenés son exactamente igual a la de hace años atrás, humanas, terrenales, personales, no tienen principios bíblicos. Yo puedo tener una posición diferente al otro, pero basado o fundamentado o con un pensamiento sobre un versículo de la palabra. Y si estoy equivocado, así he hecho las transiciones en mi vida. Hablando con mi padre espiritual, hablando con aquellos que nos han traído este mensaje apostólico. Yo decía, mire pastor, yo lo veo de esta manera, para mí es esto, pero bajo una posición bíblica, no una posición humana. Cuando alguien dice, no, esto no me agrada, no te agrada, ¿por qué? Porque estamos hablando un tema que afecta a una distorsión o a una vida que no está alineada. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Bajo qué estás poniendo o estableciendo esa opinión de que esto no está bien? Es interesante escuchar y ver cómo de pronto alguien comunica algo dentro de un grupo de lo que llamamos nosotros racismo y que hoy se conectan a través de todo virtual. Alguien comunica una posición completamente errónea, carnal, humana, de crítica. Y el resto no tiene un conocimiento para refutar a través de la palabra de Dios esa posición. Entonces quiere decir, no solamente que el que opina es inmaduro, sino que el resto está en un estándar de inmadurez.
¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando uno es niño es llevado por cualquier corriente. ¿Sí? Cualquier corriente lo lleva. Entonces, cuando hablamos de transición, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del abandono, de posiciones imprecisas y pararnos claramente sobre los principios de la palabra. Por eso abrimos las Escrituras y le decimos, mire, y hay personas que dicen, no lo entiendo, pastor, sígame con el mensaje. Y cuando estoy hablando y no piense, el pastor tiene que cambiar. Tengo que pensar, ¿cómo yo hago para entender lo que me está diciendo? Yo me he sentado en una mesa y he tenido el honor y el privilegio de tener frente mío a un hombre como Antonio Shumadewski. ¿Sabe cuántos me dijeron? No lo entiendo, hay veces te habla cosas. El punto es que no te acercás a él para que él te entienda a vos, sino para que vos lo entiendas a él. Hay gente, hay veces que quiere ir a Cristo para decirle a Cristo y que Cristo escuche lo que ellos quieren decir. ¿Por qué no empezás a oír lo que las Escrituras y lo que Cristo está queriendo comunicar a tu vida? ¿Cómo comunica a Dios? A través de tu enviado. Los discípulos se encontraron con momentos que le dijeron, no solamente no te entendemos, sino que esta palabra es pesada. Fíjese que en los finales de Juan, en los finales de Mateo, de Marcos, la Escritura dice esto no lo comprendimos hasta que resucitó. Ruego ahora que la resurrección, la redención y la revelación del Espíritu tome lugar en tu vida. Porque hay principios que tienen que tomar y no se pueden saltear, evadir, anular esos puntos. Cuando Jesús comunica y habla con Nicodemo y le dice necesitas nacer de nuevo, la mente humana de Nicodemo no podía entender cómo podía producir un regreso a la panza de la mamá, introducirse nuevamente en el vientre. La mente humana nunca va a comprender. Entonces, si te parás en una posición con una mente humana, tu posición es Nicodemo. Quiere decir, ni naciste. Entonces Jesús le dice, si no naces, no vas a ver. Y si no ves, no entrás. Entonces no podemos evadir y decir, bueno, guíame y abrime la puerta a vos. No, necesitas nacer para ver. Y si no ves, no entrás. Porque vas a abrir cualquier puerta. Por eso dice que los hijos de las tinieblas andan a los manotazos. Porque no nacieron de nuevo. Nosotros somos los hijos de luz. Nosotros somos los hijos del reino. Entonces es fundamental que tome lugar en tu vida y en mi vida lo que llamamos la metamorfosis, el cambio, la transformación en tu vida. En el libro de Romanos, capítulo 1, nos dice así, en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos míos, mire cómo lo presenta. Y yo quiero tomar estas escrituras y presentarlo con ese amor y esa dedicación. Os ruego, a los que me están oyendo, les ruego por la misericordia de nuestro Padre Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no es el culto religioso de traer un animal, un becerro, un buey y sacrificarlo. Ahora es un sacrificio vivo. Transicionó. No podemos seguir en el sistema del antiguo pacto. Usted y yo estamos bajo un nuevo pacto. Necesitas la revelación de cómo ofrecer este sacrificio vivo. Necesitas la transición, porque en este tiempo no hay que sacrificar ni cordero, ni buey, no hay que sacrificar. Ya el Hijo de Dios fue sacrificado una vez y para siempre. Así que no puede funcionar con los patrones del antiguo pacto en este nuevo pacto. Aquellos quedaron caducos. Aquellos quedaron ya sin sentido. Estás bajo un nuevo pacto, un nuevo orden. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Fíjese lo que dice. Santo, separado, apartado, ¿sí? Aparte su mente, su cabeza, su cultura de este mundo. Nosotros somos hijos del reino. Segundo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te digo esto, si no se produce una renovación, es imposible que compruebes cuál es la buena y la agradable voluntad de Dios. Pastor, mire, no vamos a tomar un tiempo y estamos tomando una decisión. Cuando tomás esas decisiones, ¿cuál es la plataforma para tomar? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Sos gobernado por el Espíritu? ¿O sos gobernado por las circunstancias? ¿O sos gobernado porque hay cosas que supuestamente no te agradaron? Este mensaje tiene que ver, ¿cuál es la realidad que te gobierna? ¿El Espíritu de Dios, la palabra, los principios o los gustos? Todavía estás gobernado por las emociones, entonces no moriste. Y no sos gobernado por el Espíritu. Y si no moriste, no naciste. Y si no naciste, no ves. Y si no ves, no entras. Son procesos claros. Entonces estás en una posición pre-Nicodemo, ni Nicodemo. Pre-Nicodemo. Que no entiende. Maestro, sabemos que has venido de Dios. Se cree que sabe algo y no se dio cuenta que no sabe que no sabe. Es un estado caótico ese. Saber que no sabe. Es tremendo. Peor es creer que sabe y no sabe que no sabe. No es un juego de palabras. Es una realidad. Ah, no, pero yo esperé otra cosa, yo quería otra cosa. ¿Qué te está gobernando? Entonces tenemos que realmente acceder. Para acceder a una posición direccionada por el Espíritu y seguir los diseños divinos. Ser un hombre, una mujer, una familia, una casa espiritual. Ese hogar que estamos ahí ingresando con la palabra tiene que comenzar a entrar, tiene que abandonar esa posición y tiene que tomar la transición. Tiene que abandonar esa posición, tiene que tomar lugar una transición de un entendimiento humano, carnal, personal, cultura de este mundo, para acceder a una posición gobernada, direccionada, guiada, dirigida por el Espíritu de Dios. Por supuesto que el carnal, cuando dice, bueno, yo creo, a mí me parece, cree que lo está guiando Dios. Todavía ni identificó que es su propia humanidad o sus propios gustos. Es que así se comportaron en la vida. Cuando algo no le agradaba, eran abandónicos, cambiaban de lugar. Es una cultura de orfandad. Va a donde le conviene y le beneficia. No establece principios de reino. Entonces, para eso es necesario que tome lugar la metamorfosis, la transformación de tu mente, de tus pensamientos. En el diccionario, metamorfosis dice transformación de algo en otra cosa. Estábamos muertos y recibimos vida. Estábamos en el reino de las tinieblas, pasamos al de la luz. Estábamos muertos en delito y pecado y ahora somos hijos. Necesita que tome lugar la metamorfosis. Segunda cosa que dice el diccionario, dice mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. O sea, examine si en su vida se produjo la mudanza. Lo que llamé yo la transición. Abandonaste esa posición y transicionaste a esta posición. Cuando yo escuché un mensaje que un hermano mandó por WhatsApp, yo pensaba dentro mío, y le voy a ser sincero y le voy a contar mi intimidad. ¿Me agarró bronca? No. Resentimiento tampoco. No, lo borré de mi vida, esas cosas. ¿Qué me agarró? ¿Sabe lo que me agarró? Frustración. Porque yo asumo la responsabilidad como un padre. Y me sentí decir, esta persona lleva más de 7 años con nosotros, pero en los últimos 5 le hemos imprimido palabras para que
cambie esa posición y que la transición tome lugar. Y habla exactamente igual que hace 8 años atrás. Entonces yo me sentí en un estado de frustración, pero frustración por esa vida. Es decir, 8 años. En el proceso madurativo de mi nieta nosotros decimos, ¿cuánto tomó? ¿Cuánto comió? ¿Cuánto se alimentó? ¿Cuánto engordó? ¿Cuánto creció? Si espiritualmente nosotros mediríamos y diríamos, ¿cuánto la mente cambió? ¿Cuánto transicionó? ¿Cuánto ingresó al ámbito del nuevo pacto? No, 8 años y no salió nunca. 8 años y está con el mismo vocabulario. 8 años y está con los mismos patrones que lo dominan, lo gobiernan y que son los que ejecutan las decisiones sobre su vida, y no es esta palabra. Quiero decirte, no estamos hablando este mensaje por un enojo. Estoy hablando este mensaje porque es fundamental traer la cultura del reino y que sea gobernado por los principios eternos y no por lo temporal. Si no dejamos al Espíritu de Dios que nos modele y que el diseño, el modelo del diseño eterno y divino de Dios tome lugar en nuestra vida, nunca vamos a permitir que nuestra vida reflejen la naturaleza del Padre y el Hijo en este mundo. Es fundamental que usted y yo seamos esos hombres y mujeres que produzcamos una generación entendida en los propósitos del reino y no vacía de propósito, entendida en los propósitos del reino. Que realmente tengan la madurez, la capacidad que frente a la crisis, frente a una pandemia, frente a diferentes adversidades, sean capaces de gestionar y administrar los recursos eternos. Porque Dios te da dones y te da para ser un ministro, un administrador, un hombre y una mujer que gestiona en esta tierra y en el ámbito en el cual te moves. Como sea el entorno familiar, para que seas un administrador de los recursos eternos, del gobierno eterno sobre tu vida y toda tu casa y toda tu familia. Sean afectados por eso. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, dice así. Fíjense la manera en la cual el protocolo que utiliza de amor, pero que hay que producir los cambios. Miren lo que dice. Esto, pues, digo y requiero. El apóstol le habla y le dice, esto les estoy comunicando y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Le está diciendo iglesia, le está hablando a una iglesia, la iglesia de Éfeso. Esa ciudad donde él gobernaba y estaba patrocinada por la diosa Diana. Digo patrocinada porque la economía y la manera en cómo los artífices y todo, ya vimos que Pablo padeció grandemente y hasta puso en peligro su vida por causa de tocar la estructura económica satánica de esa ciudad. Pero ahora viene la estructura de un gobierno divino y eterno. Una economía basada en la fluidez del recurso y no una economía del mismo infierno, Satanás, que la economía de él tiene que ver con escasez, temor y manipulación. Así es como opera el diablo. Lo dijimos hace 2 semanas atrás. Entonces usted tiene que identificar que si el miedo te está gobernando, si el temor está gobernando, dice, no, pero hay que ser, no, cuidado. No permita que el miedo sea el que domine tu vida. Si el miedo no te domina, ¿por qué alguien criado en los principios eternos se determina no diezmar y no ofrendar?
Usted se piensa que la iglesia lo necesita. Usted no entendió nada. El que necesito soy yo, que el gobierno divino esté sobre mi casa. Entonces quiere decir que nunca comprendió y nunca fue gobernado por los principios eternos. No te estamos hablando esto por necesidades, estamos proveyendo, Dios nos suministra. Y como una casa donde está el gobierno divino, en estos días recién comenzó esta nueva designación del gobierno de no poder reunirnos y de mantenernos encerrados en nuestra casa. Nos encontramos con 2 familias atravesando situaciones que necesitan soporte. Y por la gracia de Dios, esta casa pudo hacerle de soporte a esas 2 familias, llevándole alimento, ración, suministro, para poder afrontar estos momentos. Son hijos de esta casa atravesando un momento delicado. Y estamos cumpliendo los principios que dice la Escritura, que cuando un justo gobierna, el pueblo se deleita. Y nosotros tenemos el gobierno del justo, el santo Dios de los cielos. Así que comience a darse cuenta a quién estás poniendo en el gobierno cuando operamos de esa manera. Pablo les habla y le dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo alguien criado en la iglesia está ajeno a la vida de Dios? Estos están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Acá no hay ignorancia, hay palabra. Y si hay ignorancia es porque te cerraste a la enseñanza. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con alevosía, con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando recibiste, cuando te agarraste de Cristo, no fue eso lo que aprendiste. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Y miren lo que dice el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. La verdad te aparta. La verdad te saca de la corriente común. Entonces vemos que aquí nos habla en Efesios y Pablo le habla de cómo tiene que tomar lugar y que ya no podemos seguir la corriente de este mundo. No funcionamos bajo la corriente de este mundo. Déjeme poner unos puntos aquí. 5 aspectos de la vida del mundo. 1, vanidad de la mente, vacío de propósito. ¿Qué decíamos? Ser una generación que realmente pueda gestionar los mandatos, los recursos eternos y divinos. Si es una generación que está con una mente vana, vano es vacío. Vacío de propósito. 2, entendimiento oscurecido. La palabra entenebrecido en el diccionario, la palabra entenebrecer quiere decir oscurecer, llenar de tinieblas. Entonces, si está el entendimiento entenebrecido, está en un reino equivocado, perdóneme. Está en un reino que es el reino de las tinieblas, donde Satanás gobierna y no hay luz. Pero en el reino de Dios, usted y yo somos llamados a ser hijos de luz. Y luz tiene que ver con revelación, con conocimiento, con entendimiento. Entendimiento del mandato divino a que Dios te llamó. Entonces han oscurecido el entendimiento. 3, ignorancia de los caminos divinos. Lo dice el mismo relato, porque le pusieron dureza a su corazón. Se empezaron a ofender o a enojar. No sabemos por qué.
¿Sabe por qué? Porque no tomaron la palabra y no produjeron las transiciones. Entonces siguen en una posición inexacta. Cuando dice, no estoy en acuerdo con algunas cosas que dice el pastor. No estamos teniendo hijos autómatas que no piensan y que no son instruidos. No los tenemos así. Somos hijos entendidos. Pero cuando alguien te dice no estoy de acuerdo, ¿te plantó cuál es la posición? ¿Tuvo los fundamentos bíblicos para establecer su posición? ¿O no está de acuerdo porque no le conviene, porque su posición es imprecisa? Y cuando trazamos la palabra, expone sus errores, su falla o sus imprecisiones de no funcionar en los principios eternos. Cuando alguien te lo dice, ¿cuál es lo que vos opinás? Una persona que hace aproximadamente, cerca de 6 meses se retiró, utilizó un tiempo de diálogo bien extenso y dijo porque la Biblia nunca tuvo un versículo, un párrafo, aunque sea distorsionado a su propio criterio, para fundamentar lo que ella decía. Nunca. Habló media hora diciendo porque la Biblia, pero nunca salió un versículo de su boca. Porque lo que habita es una opinión, no la palabra. Son gobernados por sus pensamientos, no por las escrituras. Jesús lo dijo más sencillamente. De lo que está lleno el corazón es lo que va a salir por la boca. Eso es sencillo. Por eso necesitamos cada día más la palabra. Lo tercero decíamos ignorancia. Cuarto, corazones endurecidos. La consecuencia de la ignorancia es que bloquearon por el endurecimiento de su corazón la enseñanza. Y quinto, la pérdida de sensibilidad. Se hicieron insensibles. Perdieron la sensibilidad de las cosas espirituales. Perdieron la sensibilidad del discernimiento. Perdieron la sensibilidad del temor de Dios. Perdieron la sensibilidad del amor al prójimo. Y vemos todo lo que nos dice aquí. Para finalizar, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ajustad tu entendimiento, alinead tu entendimiento. Pedro lo está escribiendo aquí. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenés que establecer la palabra, sujetarte a esa palabra y el Cristo va a ser manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Ahí se produce la metamorfosis. No te conforméis, no tengas la forma. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado, te sacaron de ahí, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin contaminación. La redención tomó lugar en su vida. ¿Cómo tomó lugar la redención? No fue una acción voluntaria de autocambio. Cristo nos compró. No pertenecemos más a ese reino. Usted tiene que hacer lo que hizo nuestro Señor. Venga a nosotros tu reino. Este es un tiempo para que ahí, yo creo que es especial este video porque estoy en los comedores, estoy en la habitación de los hogares, estoy ahí en cada casa, no importa que está el dispositivo, sea un celular, una computadora, la televisión, en la cocina, pero en ese ámbito, ahí tiene que venir el reino de Dios. Ahí es la declaración, venga a nosotros tu reino. El versículo 20 dice, ya destinado, la redención que estaba ya destinada, lo que llamamos el plan precreacional. Porque Dios no es reactivo, no lo encontró de sorpresa la pandemia, no lo encontró de sorpresa la crisis, no lo encontró de sorpresa la enfermedad que afectó a alguno de los integrantes de la casa. Dios ya tiene planes y propósitos desde antemano. Dios es intencional, no es reactivo. Y hay unas intenciones. Y va a obrar y va a actuar y verás el poder, el favor, la gracia de Dios. No se ha gobernado ni por los temores, ni por los pensamientos terrenales, ni por una cultura de políticas humanas y de hombres que llevan a los grupos hacia un lado y el otro. Nosotros somos la familia del reino. Estamos trayendo la cultura del reino. El versículo 20 dice, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en lo postrero de los tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No en el dólar, ni en tus ahorros, ni en el IFE. Tu esperanza sea en Dios. Ni en la empresa. Tu esperanza es en Dios. Así que vamos a concluir. Si no pensamos bíblicamente, si no somos gobernados por las realidades eternas y los principios eternos, la pregunta que debería hacerse cada uno de los que me está viendo en este video, ¿cómo pensamos? Si no pensamos bíblicamente y no son los principios que nos gobiernan, ¿cómo pensamos? Tal vez usted puede tener un pensamiento como muchos hombres. Bueno, yo ya soy así, ya tengo años, yo me crié, a mí me criaron de esta manera, ahora no voy a cambiar. Entonces usted no está dando lugar al Espíritu de Dios, ni al poder de Dios, ni a la regeneración por la palabra y por el Espíritu del Señor, la transformación que se produce en una vida. No le estás dando lugar al Espíritu del Señor. Entonces, usted es gobernado ya por una estructura mental que ha sido establecida en tu vida. Cuando hablamos hace 2 semanas atrás acerca de los 4 pilares de la cultura apostólica, no es solamente para hacer una cita bíblica y decir algunas opiniones sobre ese versículo. No, es que esa cultura es la que nos gobierna. ¿Qué tenían los apóstoles? Dice que se reunían y perseveraban en la doctrina, palabra, comunión unos con otros. No se vive aislado del cuerpo. Partimiento del pan, gracia, conectándose con las diferentes gracias y partiendo la palabra, las escrituras, Santa Cena y oraciones. Los 4 pilares de la cultura apostólica. Finalizo en esta mañana, en este día. Si no pensamos bíblicamente, la pregunta sería, ¿cómo pensamos? O tal vez la pregunta sería, en línea a lo que prediqué, ¿qué realidad me está gobernando? ¿Qué realidad es la que me gobierna?
¿Cuál es la realidad que toma dominio y gobierno sobre mi vida? Medítelo allí. Incline su cabeza mientras Miki nos va dirigiendo junto con los chicos en una adoración. Que esta adoración entre allí en tu vida. Y tómate unos minutos, toma una pausa. Estamos en el horario de pronto que puedes tener otras actividades. Detente unos minutos. O pausa este video para tomarte estos minutos profundos en intimidad. ¿Y qué realidad te está gobernando? ¿Estás vacío de propósito? ¿O realmente te están gobernando los propósitos eternos? ¿Te gobiernan los temores avasallados por las circunstancias presentes? ¿O a tu vida entró la palabra y los 12 apóstoles, el gobierno divino, el gobierno eterno? Adoramos, Padre. Oh, Sama, Soma, Shepe, Oma, ¿qué? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos creen que el amor de Dios es grande? Amén. Amor sin condición. Decirle a que tenés al lado, Dios te ama muchísimo. Te adoramos, Señor. Gracias por tanto amor, gracias. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, Antes de respirar, soplaste vida en mí. Jesús, Has sido tan bueno para mí. una vez más, antes de hablar, antes de hablar, tu voz podía oír. sí, Señor, Has sido tan bueno para mí. Señor, antes de respirar, Antes de respirar, soplaste vida en mí. has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. Cantamos tu amor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Sí, Señor. Has sido tan bueno para mí. Vos, Cuando indigno aunque no lo merecíamos, pagaste el precio. aunque no lo merecíamos, tú pagaste el precio, Señor. Has sido tan bueno Y para cantamos de tu amor en esta noche. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Gracias por